Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jesús y os hablo desde Libertad Financiera, vuestro canal de criptomonedas y renta variable estadounidense, para ofreceros un vídeo muy cortito, muy básico de qué son los oráculos en el mundo cripto. Por si nunca lo habías escuchado, vamos a explicar qué son, cómo funcionan, para qué sirven, vamos a ver los tipos, las características y si son fiables y seguros, y una pequeña conclusión, ya que a mi parecer podría ser la próxima gran revolución. Os pongo el ejemplo de que las DeFi han podido ser las que más han subido durante el año pasado y han pegado ese pelotazo y han estallado a principios de 2021. ¿Pueden ser los oráculos los siguientes? No lo sé, vamos a verlo. Y quédate hasta el final del vídeo, porque además también te traigo el oráculo favorito por la comunidad de Libertad Financiera, del que también hablaremos en el próximo vídeo. Así que atentos al canal. Sin más, dale intro. Vamos. Muy bien, a ver, ¿qué son los oráculos? Pues no son más que servicios ofrecidos por terceros, es decir, por empresas, por los proyectos que hay detrás de las criptomonedas, que proporcionan a los smart contracts información externa, información del mundo físico. Sirven como puente entre esta red blockchain, ¿vale?, que está soportada por los smart contracts, y el mundo físico exterior, ya que estos contratos inteligentes no pueden acceder a ellos por estar fuera de su red. Pero, ¿qué son los smart contracts? Os estaréis preguntando. Pues son programas informáticos que de forma automática ejecutan acuerdos establecidos entre dos o más partes, es decir, entre varios clientes. Es decir, yo a ti te pago y tú lo aceptas, entre medias hay un smart contract. Es un trozo de código que se ejecuta dentro del blockchain, de esa cadena de bloques. Volvamos a los oráculos. Estos envían y verifican sucesos del mundo real y gestionan enormes bases de datos, reducen costes y minimizan el riesgo de pérdida de información. ¿Qué pasa? Que están adheridos, por así decirlo, a las redes que quieran beneficiarse de todas estas características, ya que estas redes están limitadas por la información que haya solo dentro de ellas. Aparte, todos los oráculos son plataformas centralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de datos, como hemos comentado, de bases de datos externas, por lo que hay una cierta centralización. Pero por el contrario, si tú, por ejemplo, coges bases de datos de 10 exchanges, de 10, ahora veremos ejemplos, horarios de vuelos, horarios de trenes, podéis coger información de cualquier sitio, siempre que sean base de datos de noticias, de redes sociales. Si son muchas, al final va a estar contrastada, y eso es lo que vamos a facilitar como veis en la imagen. Va a ser un puente, ¿vale?, entre las redes y el mundo exterior. Esto es inhackeable, ¿vale? Y vamos a ver sin más ejemplos de uso. Vamos a ver, os pongo, sí, eso está muy bien, pero ¿qué hacen? Vale, vamos a seguir hablando de ello. Verifican y recopilan información de varias web. Dicho web, por poner un ejemplo, porque por ahora está muy extendido en referencia a las inversiones financieras, de coger datos de diferentes exchanges, de diferentes plataformas, para unificarlas y ofrecer una información verídica, ¿vale?, y fiable a quien quiere usarla. Es decir, de las redes que, por ejemplo, pueden ser Bitcoin, Ethereum, etcétera. Es decir, si no sucede un evento, ¿vale?, es que esto repercute en la activación, no se ejecutará en el smart contract. Vamos a ver, por ejemplo, imaginaos un partido de fútbol. Imaginaos un partido de fútbol en el que se hacen apuestas. Yo hago una apuesta a que gana, por ejemplo, el Real Madrid, ¿vale? Al final, esto también sirve para aplicar condicionales, para aplicar condiciones. Es decir, se me va a activar dentro de la red de Ethereum, de la aplicación que esté regida por esta red, una condición, y es que si gana el Madrid, al final se me firma un smart contract por el que yo y la otra contraparte están de acuerdo, y a mí pues se me pagará o se me darán tokens, etcétera, etcétera. Vale, la información que hay detrás de todo este movimiento entre usuarios dentro de una red está validada por toda la base de datos ofrecida por estos oráculos. Es decir, como os pongo en el dibujo, estas son las cajitas de Chainlink, de Link, que ahora veremos que es el monstruo de los oráculos, que es el más grande. Veis que está entre medias de todo el mundo exterior, ¿vale?, de las bases de datos, de diferentes otras blockchain, incluso temas de pagos, ¿vale? Está Market Data, también se está usando mucho, como os he dicho antes, en el mundo financiero, y está entre medias para ofrecer esa
ese cortafuegos, ese control que verifique todos esos datos, ¿vale? Ahora vamos a ver los tipos de oráculo, ¿vale? Tenemos de software, que es información en línea, como se dice, información como el clima, la temperatura, los precios de productos, son horarios de vuelo, por ejemplo, ¿vale? Esto es la forma más básica de obtener este tipo de datos que se diferencia con el de hardware, por ejemplo, que rastrean objetos del mundo real, ¿vale? Son mucho más específicos en el sentido de que necesitas, por ejemplo, llevar encima un tipo de validación, ¿vale? O llevar encima algo relacionado con sensores o códigos de barras, ¿vale? En el que al final, cuando tú ejecutas ese smart contract, te va a ofrecer unos datos en función de estos sensores y esta localización, por ejemplo, la llegada de un bus, como os pongo en el ejemplo, el retraso de un avión, movimientos de automóvil al llegar a una barrera predefinida, ¿vale? O incluso, por ejemplo, si añades código de barra en un alimento o un código BID en un alimento, en el que cuando tú utilices una aplicación que funcione por blockchain y actives ese smart contract que te va a decir todas las características y, por ejemplo, el hilo desde cuando se produjo ese alimento hasta tu mesa, ¿vale? Pues va a tener que ir predefinido por una serie de datos que vamos a exigir que sean fiables y van a estar definidos por este tipo de oráculos, ¿vale? Os pongo también de tipo entrante, ¿vale? Que es simplemente que van desde el exterior al smart contract del blockchain, es decir, te ofrecen datos del exterior, del mundo físico, y digamos que crean ese valor dentro de la red blockchain que sea. Y luego salientes, ¿vale? Que es al revés, es justo al contrario. Os voy a poner un ejemplo para que os familiaricéis, por ejemplo, con los salientes, ¿vale? Porque a lo mejor ni siquiera nos lo imaginamos. Y es que en un futuro, cuando tengamos que abrir una cerradura de una casa inteligente, una vez que se ha verificado la entrada con una clave y firma criptográfica, por ejemplo, el ojo, la huella o alguna palabra, ¿vale? Al final, la red por la que esté basada este tipo de sistema va a emitir desde dentro hasta el exterior una señal que, por ejemplo, te abra la puerta. Todo esto va a estar soportado por esos programas, y al final van a tener que ser estas redes las que soporten pues toda esa vida futura que todavía casi ni nos imaginamos. Y luego de consenso, otro tipo, el último de consenso, y es que buscan que la información no pueda ser manipulada chequeando diversas fuentes. Por ejemplo, son ideales para monitorear mercados financieros. Os adelanto que la mayoría de los que tenemos ahora son de consenso, ya que es relativamente sencillo. Antes de empezar con todo este ejemplo que te he puesto del anterior, de la casa inteligente, ya que puede ser más ciencia ficción, son más de consenso porque tiran de datos de muchas webs, como os he dicho, sobre todo en el mundo financiero, y van validándola en función de la fiabilidad que le den a unas a otras. Por ejemplo, si toman de 10 exchange el precio del Bitcoin, al final, aunque haya pequeñas diferencias, son algoritmos que determinan un único precio y te dicen esto es válido. ¿Qué características pueden tener? Pues mira, la privacidad y seguridad. Luego, conectividad, servicio centralizado y monetización. Vamos a ver, la privacidad es de un oráculo, al final pensar que no sabe si se ha iniciado o no un smart contract. O sea, es decir, la identidad de los usuarios dentro de la red es totalmente privada. Esto funciona como si se adheriese, ¿vale? En cuanto a la conectividad, los oráculos permiten que los smart contracts puedan ejecutarse fuera de la cadena, como por ejemplo proveedores de pago, Internet of Things, proveedores de datos, ¿vale? En cuanto a servicio centralizado, se basan en que, como os he dicho antes, confían en servicios de varias webs centralizadas, como ese tipo de exchange y bases de datos varios, a lo mejor hasta Bloomberg, ¿vale? Y monetización, aún no han sido totalmente monetizados de forma razonable, es decir, faltan incentivos. De ahí que os venga a proponer una idea. Imaginaros una autopista, una autovía, ¿vale? Esa autovía puede ser Ethereum, encima es una vía, ¿vale? Una red. Encima van los coches. Los coches van a ser los programas que quieran ir a través de esa red, que quieran utilizarla, que quieran utilizar esa infraestructura, ¿vale? Al final un oráculo no deja de ser como el GPS que lleva el coche. Un GPS que al final te va a decir, oye, a 5 kilómetros hay tráfico, hay atasco, te tienes que salir por esta dirección.
tú le preguntarás activando ese smart contract. ¿Dónde hay una gasolinera? Tengo una necesidad, necesito echar gasolina, ¿vale? La vía es la red es la red, tú eres el coche. Estamos hablando de que ese oráculo te va a ofrecer una base de datos en el que van a estar señalizadas todas las gasolineras y te va a ayudar a definir un plan para llegar a ella, por ejemplo. Espero que este ejemplo os haya ayudado, así que vamos a pasar a explicar cómo está la situación actual de mercado dentro de los oráculos y unas pequeñas conclusiones que seguro que os abren los ojos con esta parte del mundo de las criptomonedas. En CoinGecko he sacado este pantallazo. En total la capitalización de mercado está en el ranking del puesto 20 dentro de las clasificaciones o los tipos de criptomonedas que hay. Está bastante por debajo. Y vemos que casi de forma monopolística Link o Chainlink está ocupando 8.700 millones de esos casi 10.000, ¿vale? Hay una idea que después de investigar sí que me parece bastante razonable, y es que al final los tokens, las criptomonedas, los proyectos que haya debajo de Chainlink sí que le van a ir robando un poquito a poco esa capitalización, ese terreno, ¿vale? Y por ejemplo, Taylor Band, que nos encanta, ya lo hemos comentado bastante en el canal, e incluso RLC, sí que van a poder poco a poco ir cogiendo terreno e ir aumentando puestos para que al final cada uno se especialice en una cosa. Cuando ya despegue y se instaure en la sociedad todas las criptomonedas y se asiente la educación financiera dentro de esta rama de la economía en la gente, al final van a haber muchos oráculos, van a ser muy necesarios para definir esas necesidades dentro de los usuarios de las redes y los smart contracts que hemos hablado antes, por lo que poco a poco, de aquí a largo plazo, sí que es posible que los terceros, los cuartos, los quintos oráculos sí que vayan equilibrando ese peso de capitalización de mercado, por consiguiente subir el precio, lo que estamos buscando. Ahora os voy a enseñar el gráfico de Band Protocol, que es un oráculo especializado en el mercado financiero. Vamos a hacer otro vídeo explicándolo, así que atentos al canal. Este ya dio entrada hace poquito, lo que estáis viendo se apoyó bastante bien en el canal, en la parte baja del canal, en esa franja de soportes que tiene, por lo que ya dimos entrada. Vamos a hablar de ella en profundidad en próximos vídeos, y os quería dejar con este gráfico para hacer un pequeño resumen. Recordar, oráculos ofrecen información, ofrecen datos a esos smart contracts dentro de cada red del blockchain, ¿vale? Por ahora, como he comentado antes, han pasado casi desapercibidos, ya que solo la red Ethereum está implantada casi al 100%, pero cuando venga Cardano, Polkadot, Solana, etcétera, al final sí que este mercado de oráculos van a ser necesarios para dar fiabilidad y para dar relevancia y para ofrecer soluciones a estos smart contracts y a esas decisiones dentro de las redes, por lo que podemos estar hablando de un mercado bastante joven, muchísimo más que el de los ecosistemas, el de las DeFi, etcétera, por lo que nos parece un punto bastante importante para investigar y para ir posicionándose en el muy largo plazo. Sin más, os dejo. Nos vemos en próximos vídeos de Band Protocol, ya veréis cómo es muy interesante. Sin más, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, darle el pulgar para abajo si es que no, dejarnos algún comentario que siempre os leemos, y sobre todo meteros en el Discord, ya que os dejamos por aquí abajo el enlace. Allí vamos a hablar de las entradas que veamos válidas, vamos a hablar de noticias, de análisis, y también tenemos un CryptoArt para que des tu opinión de absolutamente lo que quieras. Sin más, nos vemos. Gracias por vernos. Chao.